Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que concierne al mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha dividido opiniones y que, francamente, nos tiene a todos al borde del asiento. Como ya abro en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero no se me vayan todavía. Porque no se trata de los rumores de siempre, no se trata de las especulaciones a las que estamos acostumbrados. No. Esto es algo muy ese. Es una confesión superíndice 3N. Una confesión superíndice 3N que, según los informes, ha sacudido los cimientos de su relación superíndice 3N, o lo que creamos que sabíamos de su relación superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo turco, quiero pedirles un favorcito pido. Si son nuevos por AQ, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse. Hagan clic en ese botoncito rojo, activen la campanita, para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, porque les prometo que siempre tenemos algo jugoso preparado para ustedes. Y ahora vamos a lo que nos importa. Durante aún más menos la química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir fue innegable. Su actuación superíndice 3N en Erkenci fue simplemente mágica. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, era difícil no creer que había algo que una simple amistad o una relación superíndice 3N profesional. El mundo entero se enamoró superíndice 3 de su romance en la pantalla, y muchísimos, fantaseaban con la idea de que su amor trascendiera la ficción superíndice 3N. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Se les vinculó superíndice 3, se les fotografió superíndice 3 juntos fuera del set, se analizaron cada uno de sus gestos y miradas. Los fans de Can estaban convencidos de que su amor era real. Sin embargo, el tiempo pasó superíndice 3, y aunque Can y Mehmet mantuvieron una relación superíndice 3N cordial, nunca confirmaron oficialmente un romance. Ambos siguieron adelante con sus carreras, con sus vidas, y los rumores, aunque persistieron, fueron perdiendo fuerza. Mehmet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque lamentablemente, ese matrimonio terminó superíndice 3. Can, por su parte, también copyright N ha tenido otras relaciones, incluyendo su compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta. Pero ahora, justo cuando creíamos que la página de Can estaba cerrada, surge esta confesión superíndice 3N. ¿De qué copyright confesión superíndice 3N estoy hablando? Bueno, según varios medios turcos, durante una entrevista reciente, Can Yaman ha hablado abiertamente sobre su relación superíndice 3N con Mehmet, revelando detalles que hasta ahora eran desconocidos para el público. La supuesta confesión superíndice 3N se centra en la intensidad de la química que existió superíndice 3 entre ellos durante el rodaje de Erkenci. Al parecer, Can ha admitido que la atracción superíndice 3N era mutua y muy fuerte, y que hubo momentos en los que la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se difuminó superíndice 3. Algunos medios incluso afirman que Can ha dicho que hubo algo que una simple amistad, aunque no profundizó superíndice 3 en los detalles. Aquí es donde la cosa se pone interesante y también copyright N un poco confusa. Porque si bien algunos medios interpretaron estas supuestas declaraciones como una confirmación superíndice 3N tu cita de un romance, otros aseguran que Can simplemente se refirió superíndice 3 a la intensa conexión superíndice 3N que tenían como actores, y a la forma en que esa conexión superíndice 3N ayudó superíndice 3 a que sus personajes cobraran vida. ¿Cuál es la verdad? Esa es la pregunta del millu superíndice 3N. Lo que es cierto es que estas supuestas declaraciones han reabierto el debate sobre Can. Las redes sociales se han llenado de comentarios, análisis y especulaciones. Los fans SAQ copyright rimos de la pareja se han aferrado a la esperanza de que esta confesión superíndice 3N sea la prueba definitiva de que su amor fue real, mientras que otros se muestran SSQ copyrighticos, argumentando que Can podría estar utilizando esta situación superíndice 3N para generar publicidad. Y claro, no podemos olvidar el factor de Mehmet. ¿Qué copyright piensa ella de todo esto? Hasta el momento Mehmet no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre las supuestas confesiones de Can. Algunos medios han intentado contactarla, pero ella ha preferido guardar silencio.
Staru molesta por la forma en que Khan ha hablado de su relación superíndice 3N. O tal vez ella también copyright N tiene algo que decir al respecto. Solo el tiempo dirá. En mi opinión superíndice 3N personal, creo que es importante ser cautelosos con este tipo de información superíndice 3N. Como dije antes, la prensa del corazu superíndice 3N a veces tiende a exagerar las cosas, y es posible que las declaraciones de Khan hayan sido sacadas de contexto, o incluso inventadas por completo. Además, creo que es importante respetar la privacidad de Khan y de Met. Ellos tienen derecho a mantener su vida personal en privado, y no deberíamos presionarlos para que revelen detalles que no quieren compartir. Sin embargo, también copyright N entiendo la fascinación superíndice 3N que existe en torno a Kandem. Su química en la pantalla fue innegable y es comprensible que los fans quieran saber si hubo algo mu S. Pero al final del día, lo mu S importante es recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen ser tratados con respeto. Independientemente de si hubo o no un romance entre Khan y Demet, lo cierto es que su relación superíndice 3N siempre será objeto de interu copyright S público. Son dos de los actores turcos muy S populares del momento, y su colaboración superíndice 3N en Erkenci Quay dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de millones de espectadores. Y aunque es posible que nunca sepamos la verdad completa sobre su relación superíndice 3N, siempre podremos disfrutar de su talento y de su innegable química en la pantalla. Uf. Menudo salseo, ¿verdad? La verdad es que este tema da para mucho debate. Y a mí me encantaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que hubo algo mu S que una amistad entre Khan y Demet? ¿Creen que Khan debería haber mantenido su relación superíndice 3N en privado? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hoy hablamos sobre la supuesta confesión superíndice 3N de Khan Yaman sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir, un tema que ha generado controversia y especulación superíndice 3N en las redes sociales. Analizamos los diferentes puntos de vista y recordamos la importancia de respetar la privacidad de los actores. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado aquí hoy. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos. Son los mejores. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo, como ya les dije. Quiero saber qué copyright piensan sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet deberían volver a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? Du copyright genme saber. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Y lo mu es importante suscríbanse a mi canal. Si aún no lo han hecho, ahora es el momento. Asu se aseguran de no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao ciao. Pero esperen, que esto no acaba aquí. Porque tenemos muchísimo mu S que analizar sobre este drama turco. Vamos a desmenuzar la situación superíndice 3N, examinar las pruebas y, sobre todo, vamos a especular como nos gusta. Prepárense para la inmersión superíndice 3N profunda en el universo Kandem. Primero, recapitulemos, Erkenci Quay no fue solo una serie de televisión superíndice 3N, fue un fenómeno superíndice 3 menocultural. Desde el momento en que Sanemchoku superíndice 3 contra Khan en aquella oficina, el mundo contuvo la respiración superíndice 3N. La historia de amor entre una joven show más menos adora y un foto superíndice 3 grafo aventurero resonó superíndice 3 en millones de corazones alrededor del mundo. La serie fue vendida a mu S de 50 pauses y lanzó superíndice 3 a ambos actores al estrellato internacional. Y es que no era solo la historia, era la magia que emanaba de la pantalla cada vez que Khan y Demet compartían una escena. Sus miradas, sus sonrisas, sus toques eran electrizantes. Los fans no podían evitar preguntarse si esa química era real o simplemente el resultado de una actuación superíndice 3N brillante. Pero aquí es donde empieza la telaraña más menos a de rumores.
Durante el rodaje de Erkenci Kuay, los tabloides turcos se llenaron de historias sobre citas secretas, escapadas románticas y hasta discusiones acaloradas entre los dos actores. Algunas fuentes afirmaban haberlos visto besándose fuera del set, mientras que otras aseguraban que su relación superíndice 3N era puramente profesional y que se llevaban fatal. Un autocopyright tico culebru superíndice 3N digno de la televisión superíndice 3N. Después copyright ese del final de la serie, las cosas se enfriaron un poco. Can se mudó superíndice 3 a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que Demet se enfocó superíndice 3 en su carrera en Turquía. A pesar de la distancia, los fans de Candem siguieron manteniendo viva la esperanza, analizando cada uno de sus mensajes en redes sociales en busca de pistas sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Pero entonces llegó superíndice 3 el matrimonio de Demet con Oyuzhan Koupárrafo. Fue una boda por todo lo alto con cientos de invitados y una cobertura mediática masiva. Los fans de Candem se sintieron desolados, sintiendo que su sueño más menos o de ver a Can y Demet juntos se había hecho aún más menos a ICOS. Sin embargo, incluso durante su matrimonio, los rumores sobre la relación superíndice 3N entre Can y Demet no desaparecieron por completo. Algunos incluso sugirieron que el matrimonio de Demet era una forma de acallar los rumores y proteger su imagen pública. Ahora, con el divorcio de Demet y la supuesta confesión superíndice 3N de Can, la llama de la esperanza se ha reavivado. Los fans de Candem han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y teorías sobre lo que pudo haber pasado entre los dos actores. Algunos incluso han creado vídeos y montajes con escenas de Erkenci Kuay, imaginando un futuro en el que Can y Demet finalmente se reencuentren y vivan felices para siempre. Pero volvamos a la supuesta confesión superíndice 3N de Can. ¿Q copyright dijo exactamente? ¿Du superíndice 3N lo dijo? ¿Y por Q copyright ahora? Estas son algunas de las preguntas que nos estamos haciendo. Según los informes, Canabro ha hablado sobre su relación superíndice 3N con Demet durante una entrevista con una revista italiana. Sin embargo, hasta el momento no se ha publicado ninguna transcripción superíndice 3N completa de la entrevista, lo que ha alimentado a UNMU las especulaciones. Algunos medios turcos afirman que Canabro ha admitido que la química entre U con diéresis copyright L y Demet era innegable y que hubo momentos en los que se sintieron atraídos el uno por el otro. Otros sugieren que Can simplemente se refirió superíndice 3 a la intensa conexión superíndice 3N que tenuan como actores y a la forma en que esa conexión superíndice 3N ayudó superíndice 3 a que sus personajes cobraran vida. La verdad es que nadie sabe con certeza Q copyright dijo realmente Can. Lo que sabemos es que estas supuestas declaraciones han tenido un impacto significativo en las redes sociales. El hashtag #Candem se ha convertido en tendencia mundial y los fans han estado compartiendo sus pensamientos y sentimientos sobre la situación superíndice 3N. Algunos están emocionados y esperanzados, mientras que otros son muy copyrighticos y cautelosos. Pero ¿L podrá ser la razón superíndice 3N de true de esta supuesta confesión superíndice 3N? ¿Es Can tratando de generar publicidad para un nuevo proyecto? ¿O simplemente es siendo honesto sobre sus sentimientos? Es difícil saberlo con certeza. Algunos sugieren que Can podrá estar tratando de limpiar su imagen después copyright de algunas controversias recientes, mientras que otros creen que simplemente es respondiendo a las preguntas que los fans le han estado haciendo durante aún más menos os. Y luego es el factor Demet. Hasta el momento ella ha permanecido en silencio sobre la situación superíndice 3N. Algunos medios han intentado contactarla, pero ella ha preferido no hacer comentarios. ¿Estará molesta por la forma en que Can ha hablado sobre su relación superíndice 3N? O tal vez ella también copyright N tiene algo que decir al respecto. Solo el tiempo dirá. Pero lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Can y Demet siempre será objeto de interu copyright público. Son dos de los actores turcos populares del momento y su colaboración superíndice 3N en Erkenci Kuay dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de millones de espectadores. Y aunque es posible que nunca sepamos la verdad completa sobre su relación superíndice 3N, siempre podremos disfrutar de su talento y de su innegable química en la pantalla. Que mis amores, la pregunta sigue siendo, ¿hubo algo que una amistad entre Can y Demet? La respuesta, como muchas cosas en el mundo del espectáculo, sigue siendo un misterio.
Pero eso no nos impide especular, analizar y más menos con la posibilidad de un reencuentro entre estos dos talentosos actores. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Khan y Demet deberán volver a trabajar juntos? ¿Les gustará verlos en una nueva serie o película? ¿Creen que su química en la pantalla podrá traducirse en una relación superíndice 3N fuera de ella? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Antes de despedirme, quiero recordarles que la información superíndice 3N que hemos discutido hoy se basa en rumores y especulaciones. Es importante tomar las cosas con pinzas y no creer todo lo que leemos en Internet. Al final del día, la vida personal de Khan y Demet es suya y debemos respetar su privacidad. Pero dicho esto, no podemos negar que este es un tema fascinante. Y estoy segura de que seguiremos escuchando noticias sobre Khan y Demet en el futuro. Que asegúrense de suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más actualizaciones. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao ciao. Y recuerden, el salseo turco nunca descansa. Hasta la superíndice 3.